Hola a todos, esta semana os propongo ir a Hungría, os propongo un ejercicio de la selectividad de Hungría del año 2014, un problema de geometría. Hungría, como en general todos los países del este, son países que se toman muy en serio la educación de su juventud y se toman muy en serio la educación matemática de su juventud. Son países que tienen una larguísima tradición en cultura matemática, que valoran la matemática, y esto se traduce, se expresa en unos currículums de matemáticas sólidos y profundos que todos los jóvenes van estudiando a lo largo de todos los años en su formación preuniversitaria. Y esto también se representa, se refleja en unas pruebas nacionales que todos los alumnos tienen que realizar obligatoriamente. En concreto, en Hungría, a los 10 años, a los 14 años y a los 18 años. Yo me he entretenido unos días, como suelo hacer, en recopilar estas pruebas, buscarlas en internet, en recopilatorios y agruparlas en archivos PDF para poder estudiarla de forma mucho más cómoda. Tenéis en la descripción de este vídeo los enlaces a estos documentos, a estos recopilatorios, estos compendiums que digo yo, donde podréis encontrar todos estas pruebas con sus soluciones, porque es un material desde un punto de vista matemático de una riqueza bastante impresionante. Podemos aprender muchísimo porque tenemos, ya digo, un currículum de matemáticas sólido, en particular en el área de la geometría, un área que aquí en España y desde luego en Cataluña está totalmente perdida y totalmente olvidada, y es realmente una pena. Mi objetivo con esta serie de vídeos es reivindicar la geometría euclidia y todo su potencial, digamos, educativo dentro de la cultura matemática. Vamos a ver el problema y, como siempre, una vez tenemos el problema planteado, siempre tenéis que pausar el vídeo y dedicarle un tiempo a su estudio. Como todos en estos problemas que resolvemos, la clave siempre está en encontrar triángulos semejantes o triángulos congruentes en la figura que se os propone. Vamos a verlo. En este problema nos dan el triángulo ABC, que es equilátero. En el enunciado nos dicen que el lado AC mide 18 unidades de largo, y nos dicen que cada uno de sus lados está dividido en 6 intervalos iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces tomamos los siguientes segmentos. Tomamos el punto P, que es el primer segmento, el primer punto del lado AB, y el punto Q, que es el penúltimo, y aquí tomamos el punto que llamaremos X, que es el penúltimo antes de llegar a C, y Y, el penúltimo antes de llegar a C en el lado BC, tal y como está representado este esquema. Obviamente aquí determinamos un triángulo, que es el triángulo PQR, y nos piden calcular cuál es el área de este triángulo PQR que está aquí determinado de esta manera. ¿Qué os parece? ¿Parece fácil? ¿Difícil? Como siempre os digo, la clave para aprender matemáticas es pausar el vídeo, tomar nota de los elementos que nos ofrece el problema en una hoja de papel y dedicarle nosotros un tiempo, un buen rato en un ambiente agradable y silencioso, y buscar en esta figura triángulos semejantes con los cuales podamos calcular distancias, podamos calcular esas longitudes
que vamos a necesitar para calcular el área de este triángulo PQR que nos piden, teniendo muy en cuenta, muy claro que nunca vamos a llegar al final de un solo golpe, sino que vamos a necesitar varios pasos intermedios. Por lo tanto, es cuestión de ir estudiando la figura, ir buscándole sus propiedades, ir buscándole, digamos, el truco. Una vez le hemos dedicado el tiempo necesario, cuando vemos que ya hemos agotado nuestras, digamos, capacidades, nuestros recursos, es cuando ponemos en play este vídeo, continuamos viendo el vídeo y vemos la solución propuesta, las soluciones propuestas y vemos qué elementos hemos aprendido, qué elementos no sabíamos, qué elementos se han utilizado y podríamos habernos dado cuenta, etcétera, etcétera. Es decir, estamos aprendiendo matemáticas, pero lo más importante, estamos aprendiendo matemáticas de una manera profunda, como debe ser. Un hecho que nosotros vamos a utilizar en este problema y que es bastante útil es calcular la altura de un triángulo equilátero cuyo lado vale x. Esto es bastante fácil de calcular. Si tenemos el lado x, la altura genera un triángulo rectángulo cuya base es x partido entre 2 y por lo tanto por Pitágoras h al cuadrado es igual a x al cuadrado menos x partido entre 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos x al cuadrado partido entre 4, es decir, 4 cuartos menos un cuarto son 3 cuartos de x al cuadrado. Por lo tanto, h es raíz cuadrada de 3 cuartos de x al cuadrado, es decir, raíz de 3 entre 2, x. La clave para resolver este problema es observar que si yo trazo el segmento XY, obtengo un triángulo XYR, que es este de aquí, que es semejante al triángulo PRQ. XYR es semejante al triángulo QPR. ¿Por qué? Porque claramente tenemos dos rectas paralelas, porque generan dos triángulos isósceles, por teorema de Tales. Eso quiere decir que el ángulo, al haber dos rectas paralelas y una transversal, este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, ángulos internos alternos, y este ángulo de aquí es igual que este otro ángulo de aquí. Por lo tanto, tengo dos triángulos con los mismos ángulos. Por lo tanto, por el criterio ángulo-ángulo de semejanza, estos dos triángulos son semejantes. Muy bien, si yo ahora trazo la altura común de estos triángulos, que se puede dividir entre H1, H2 y H3, estos tres segmentos, yo aprovechando lo anterior, yo sé que H1 es raíz cuadrada de 3 entre 2 por el lado, que es 3 y 3 son 6, es decir, 3 raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos un triángulo claramente equilátero porque tenemos 60 grados aquí. Tenemos que CX es igual a CY, por lo tanto es isósceles. Tiene 60 grados aquí, por lo tanto 120 a repartir, por lo tanto 60 y 60. Claramente es un triángulo isósceles. Tenemos que la altura total H1 más H2 más H3 también estamos hablando de un triángulo equilátero, por lo tanto esto es raíz cuadrada de 3
entre 2 por 18, es decir, 9 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, tenemos que h2 más h3, que es este segmento de aquí, pues será la suma de los tres, 9 raíz de 3 menos h1, es decir, 3 raíz cuadrada de 3, es decir, 6 raíz cuadrada de 3. Pero ahora yo puedo aprovechar que estos dos triángulos son semejantes y además yo sé la razón de semejanza porque sé que XY es lo mismo que CX, que es 3 más 3 son 6 y PQ pues son 1, 2, 3, 4 segmentos por 3 son 12, por lo tanto PQ es a XY como 12 es a 6 es 2. Es decir, que el triángulo inferior PQR es el doble que el triángulo superior. Es decir, que todas sus distancias equivalentes correspondientes también van a tener esta razón de proporcionalidad. En particular también sus respectivas alturas. Es decir, que H3, la altura del triángulo PQR, es 2 veces la altura del triángulo XYR. Aquí tenemos la segunda ecuación. Ahora basta juntar estas dos ecuaciones para ver que tenemos que h2 más 2h2 es 6 raíz cuadrada de 3, es decir que 3h2 es 6 raíz cuadrada de 3, por lo tanto h2 es 6 raíz cuadrada de 3 entre 3 es 2 raíz cuadrada de 3. Ya tenemos la altura del triángulo superior. Por lo tanto, H3 es 2 veces esta, es decir, 4 raíz cuadrada de 3. Ya tenemos la altura del triángulo PQR y por lo tanto ya podemos calcular su área. El área del triángulo PQR es base 3, 6, 9, 12 por la altura 4 raíz cuadrada de 3 partido entre 2, es decir, 24 raíz cuadrada de 3. Una segunda manera, una segunda versión para intentar resolver este problema es intentar aplicar un teorema bastante potente, que es el de elementos de Euclides 6.1. Este teorema nos dice que si tenemos un triángulo ABC y trazamos una cebiana, es decir, cualquier segmento que una el vértice A con un punto D de la base, las áreas correspondientes de los triángulos que generan son proporcionales a las longitudes de los segmentos. Es decir, que el área del triángulo de la izquierda, ABD, es al área del triángulo de la derecha, ADC, como BD es a DC. Aquí tenemos un teorema bastante potente porque relaciona áreas con distancias. En todo caso, igualmente como hemos hecho en la versión anterior, todo pasa por, primero, observar que el triángulo PQR, donde R es este punto central, es semejante al triángulo superior XYR, porque como ya hemos visto, XY es paralelo a PQ, por lo tanto tenemos una recta transversal a dos rectas paralelas, por lo tanto generan ángulos iguales, este ángulo es igual que este ángulo es igual que este, por lo tanto tenemos estos dos triángulos semejantes. Pero además sabemos, como hemos visto en la primera versión, la razón de semejanza, porque el lado PQ es igual a PQ es 2 veces
x, y. Por lo tanto, tenemos esta razón de semejanza. Por lo tanto, también tenemos esta razón de semejanza en estos lados correspondientes. Es decir, que PR es 2 veces RY. Luego, PI es a PR, es lo mismo que PR más RY es a PR, es decir, que PR entre PR más RY entre PR, es decir, 1 más RY entre PR. Es decir, 1 más PY entre 2PY, es decir, 1 más 1 medio, es decir, 2 medios más 1 medio, 3 medios. PI es a PR 3 medios. Por lo tanto, PR es a PI 2 tercios. Con esta proporción ya puedo aplicar Euclides 6.1 para resolver este problema. Si yo digo que S es el área del triángulo grande ABC, yo en primer lugar puedo cortar este triángulo por la cebiana AY, obteniendo un triángulo AYB cuya área, veo que lo he cortado, aquí son 2, aquí son 4, por lo tanto este área de aquí es 4/6 del área grande ABC, es decir, 2 tercios del área total. Pero ahora yo este triángulo lo puedo cortar por esta cebiana de aquí y obtengo el triángulo PYB, cuya área PYB será proporcional a las bases que generan estos puntos, es decir, son 2, 4, 5/6 del triángulo anterior, es decir, 10 entre 18 de ese, es decir, 5/9 del triángulo inicial. Pero ahora yo este triángulo PYB lo puedo cortar por esta cebiana de aquí, obteniendo el triángulo PYQ, cuya área será proporcional a estos segmentos. 2, 4 será 4/5 de el área del triángulo anterior, es decir, 4/9 de ese, del triángulo inicial. Y ahora yo, por último, ahora sí que tengo que aplicar esta propiedad para llegar finalmente al triángulo PRQ. PRQ está cortado por esta cebiana de aquí y por lo tanto su área es proporcional a las longitudes de los segmentos, es decir, 2 tercios del área anterior, 4/9 de ese, es decir, 8/27 del área original. El área del triángulo inicial, el triángulo ABC, es muy fácil de calcular porque estamos hablando de un triángulo equilátero que tiene lado 18. Por lo tanto, la altura, como hemos visto al principio del vídeo, es raíz cuadrada de 3 entre 2 por 18, es decir, 9 raíz cuadrada de 3, y por lo tanto el área es base por altura partido entre 2, es decir, 9 por 9, 81 raíz cuadrada de 3.
con lo cual, sustituyendo aquí, llegaríamos al resultado del apartado de la primera versión.